Iniciamos el programa Hablemos de Salud, el espacio donde compartimos información útil, clara y confiable para el bienestar de nuestras familias y comunidades. Hoy hablaremos de un tema que parece sencillo, pero que tiene un impacto enorme en nuestra salud: la higiene en el hogar, especialmente en la manipulación de alimentos y el aseo de los utensilios. Para ello nos acompaña una invitada muy especial, Sonia Zapata. Ella es técnica del área de la salud de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia. Sonia tiene gran experiencia en inspección, vigilancia y educación sobre buenas prácticas de higiene y de seguridad alimentaria. Sonia, bienvenida al programa Hablemos de Salud y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Nelly, por esta invitación. Es un gusto estar aquí. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos están viendo en sus casas. La higiene, como ya lo hablamos en el programa pasado, es muy importante y a veces tenemos pequeñas prácticas que han sido tradicionales, ¿cierto? Que así nos enseñó la mamá, que así lo hacía la abuela, que hemos como normalizado, pero que realmente son incorrectas. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, como esos pequeños errores que cometemos en el día a día, en nuestros hogares, y que nos van a ayudar a prevenir enfermedades. Excelente, Sonia. Entonces sería de cómo tener limpio nuestro espacio para tener una buena salud en la casa, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar, Sonia. Muchas veces creemos que con tener una cocina ordenada ya estamos haciendo lo suficiente, pero realmente la higiene va mucho más allá. Me gustaría que empezáramos explicándole a todas las personas, en especial hoy a todas esas amas de casa que nos están viendo en el programa, y es qué tan importante es tener una cocina verdaderamente limpia. ¿Qué problemas puede causar una mala higiene en la vida cotidiana? Claro que sí, es una excelente forma de iniciar el programa el día de hoy, Nelly. Como también hablábamos en otra oportunidad, hay mugre que se ve y hay mugre que no se ve, ¿cierto? Ese mugre que no se ve, que no alcanzamos a percibir pues visiblemente, son los microorganismos y son las bacterias, que finalmente son los encargados de producirnos enfermedades. Correcto. Entonces hoy vamos a hablar de esas prácticas, por ejemplo, porque es que aunque las bacterias son como Dios, ¿cierto? De pronto es un poquito exagerado hacer esa comparación, pero aunque no las vemos, ellas están presentes. Aparentemente podemos vernos las manos limpias, pero con seguridad que si las ponemos a través de un microscopio vamos a encontrar un montón de microorganismos que no todos son malos. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto pues de microorganismos, de bacterias, y muchas cumplen una función importante en nuestro cuerpo, pero hay otras, por ejemplo, hablemos de una muy importante que es la E. coli. La E. coli es una bacteria que se encuentra en la materia fecal de los animales o en la materia fecal de las personas. Si no tenemos unas correctas prácticas de lavado de manos, vamos a contaminar las cosas que toquemos. Correcto. Entonces, la primera regla de oro siempre al momento de preparar alimentos es el lavado de manos, pero un correcto lavado de manos, ¿cierto? Sin olvidarnos de todas estas partes, de este dedito que uno casi nunca lo lava cuando se está lavando las manos, de frotarnos muy bien, de enjuagarnos muy bien, porque el correcto lavado de manos va a hacer que esas bacterias se eliminen. El agua nos va a ayudar a que corra y que se eliminen, y así evitamos que se puedan presentar algunas enfermedades. Otras enfermedades, otras bacterias que puede haber en nuestro entorno, en la cocina, es por ejemplo la salmonela, que está en el intestino de las aves. Todos en la casa cocinamos pollo. Sí, ¿cierto? Muy seguido. Entonces, una mala manipulación de las carnes, de las aves, de la leche, puede hacer que estemos contaminando también el resto de los alimentos. Eso se llama contaminación cruzada. Bueno, entonces, Sonia, antes de empezar a hablar lo de las carnes y eso que me parece tan importante, hay una parte acá que dice que las personas utilizan los trapitos que ya no usan para la cocina. La camiseta, que en la casa de un pobre, ¿cierto? Así se dice. Que somos los mejores recicladores, claro, porque todo le damos una segunda oportunidad.
O sea, no hay problema que esa camiseta de franela que ya que ya el marido dejó, la utilicemos pues de trapito de limpiar. ¿Qué es importante? O sea, todo tiene una vida útil, pero es que eso es ya con todos los huecos del mundo, no le y la seguimos usando. Y también la higiene de eso. Aunque lo ideal sería que utilizáramos trapos, preferiblemente de microfibra, que no fueran de algodón, porque estos de algodón tienden a absorber más fácil los olores, las bacterias. En cambio los de microfibra son más higiénicos, se pueden lavar más fácil, se pueden desinfectar, escurrir, porque es que las bacterias son seres vivos como nosotros. Ellas necesitan comida, necesitan unas condiciones de humedad, necesitan unas condiciones de temperatura para sobrevivir y necesitan alimento. Si nosotros, entonces un trapo de esos de la cocina cumple todas las condiciones para que las bacterias estén se reproduzcan, ¿cierto? Porque permanece húmedo, porque entonces limpiamos las sobras de la comida, tiene todas las condiciones. Entonces, se puede usar mejor para sacudir, para otras cosas, pero preferiblemente en la cocina, ojalá utilizáramos mejor de microfibra. Comprarlos en esos lugares donde los podamos pedir con esas condiciones, ¿cierto? Entonces dice, otro problema es no limpiar bien las superficies donde manipulamos los alimentos o dejar restos de comida a temperatura ambiente por más de 2 horas, lo que favorece el crecimiento bacteriano, que es el que usted habla. Por eso, más allá del orden visual, es clave la limpieza y la desinfección. Entonces hablemos, por ejemplo, aquí dice, las superficies, utensilios, equipos, esto incluye la nevera, lo que usted hablaba la vez pasada y que le podemos repetir a las personas hoy, ¿dónde es que hacerle más énfasis al aseo que nosotros no vemos, ¿cierto? En ese cauchito ahí, en la nevera, en el microondas. Los niños a veces son muy dados a ir y meter comida al microondas y sacarla y chao. Y licuadora y lavaplatos. Bueno, entonces, siguiendo, para terminar como con el tema de los utensilios que utilizamos para la limpieza en la cocina. Entonces, hablemos también de la esponja. De la esponja en la que usamos para lavar los platos. Entonces, es un error común que todos, pues la mayoría de personas utilizan el jabón en pasta, ¿cierto? Pues no vamos a hablar de marcas, pero el jabón que viene en la coquita plástica, y entonces ahí ponemos la esponja con la que lavamos los trastes, que esa esponja quedó con restos de comida y quedó húmeda. Entonces uno va a ver esa coquita y eso es un caldo ahí, ¿cierto? Ay, es un agua ahí nadando, la esponja ahí nadando entre el resto del huevo, entre el resto de... O peor aún, de carne que se descompone más rápido. Y el agua que quedó. Entonces, recomendaciones con esa esponja. Primero, pues que siempre esté en buenas condiciones, que la cambiemos. No hay un tiempo establecido, decir que 15, 20 días, no. Uno es el que identifica eso, pero que esté en buen estado, que siempre permanezca limpia y que no la almacenemos en la misma coquita del jabón, que siempre tengamos como un espacio donde permita que se escurra, ¿cierto? Eso. Usted lo dice, lo del jabón, por ejemplo, el jabón va en barra, pero sería más higiénico el líquido. Sí. Sería más higiénico el líquido porque esa esponja, porque ese jabón en barra, entonces siempre va a estar ahí como en contacto esa superficie con el resto de comida que tenía la esponja. Entonces, dentro de las posibilidades, pues sabemos que es mucho más económico el otro. Si lo mantenemos limpio y que permanezca seco, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que esa esponja esté en otra coquita con huequitos, para que permanezca lo más seca posible y enjuagarla obviamente y desinfectarla si es posible. Una forma muy fácil, muy económica en que podemos tanto desinfectar esos trapos que usamos para la cocina, porque a ver, si yo limpio el mesón con un trapo que está sucio, no hice nada. No hizo nada. ¿Cierto? Entonces, esa esponja y esos trapos, hay una forma muy fácil de desinfectarlos o de esterilizarlos, y es que esa ollita vieja que ya no nos sirvió para nada, que se le quitó el teflón, bueno, que ya está arrugadita, que ya está viejita, la podemos destinar exclusivamente para hervir esas cosas, y de eso no hay que hacerlo todos los días. Y el cloro, o sea, ¿es más importante de pronto hervirla o utilizar el cloro? Cualquiera de las dos formas es correcta. Si usted quiso poner, lo importante es que eso se haga después de que esté limpio, no es que así todo cochino yo le voy a echar cloro, no, primero lo lavo, ¿cierto? Y ahí sí, lo puedo echar en agua con cloro, un ratico, eso sí no se debe hacer en algo metálico, sino en algo plástico.
o si lo voy a hervir, entonces lo hiervo por 10 minuticos, ya es suficiente. Eso, si es con cloro, pues sí lo podemos hacer todos los días, ojalá después de que limpiemos el mesón, siempre que quede siempre limpio, ¿cierto? Para que no empiece a coger mal olor. El mal olor es un indicador de que hay presencia de bacterias en esos limpiones y en esas esponjas. Sonia, siempre es importante tener una cocina aseada y limpia, pero la gente que a veces por su cansancio y todo eso lo toman como excusa y dejan esa cocina destrozada en la noche. O sea, en el día está bien, pero a veces la gente que deja eso, ¿qué riesgo tiene ese resto de comida, todo lo que dejan en el mesón para los animalitos? Le estamos haciendo una invitación a las cucarachas a la casa. Bienvenidas. Sí, porque las plagas es un indicador de que estamos fallando con algún proceso de limpieza, ¿cierto? O sea, si hay cucarachas hay suciedad. Sí, o no estamos almacenando bien la basura, que puede ser que los orgánicos no los estamos almacenando bien, o que le estamos dejando restos de comida. También lo que pasa es que en las casas, como se utiliza tanto la madera, y la madera genera tanto calorcito, es muy atractiva para ellas. Entonces a veces la gente es ordenada, es limpia, pero en esa madera, en las cocinas que son integrales, detrás de esa, entre el muro y la cocina, entonces hay un espaciecito que ellas aprovechan para refugiarse. Por el calorcito, ¿cierto? Por el calor, o porque también cuando fritamos, la grasa se esparce por todo, entonces esa grasa que se quedó ahí, ellas se alimentan de eso. Entonces no tener la cocina limpia en las noches hace que las cucarachas, que las plagas, pues nunca se vayan a ir, porque si tienen un espacio calientico y si encuentran comida por la noche, pues tienen un hotel 5 estrellas. No queremos tener esos visitantes en la... Bueno, entonces la invitación para todas nuestras amas de casa que nos están viendo en el día de hoy es ser muy ordenadas, tener una cocina limpia. Eso va a evitar que nuestras familias, que nuestros niños estén enfermos todo el tiempo. Mire que la salud empieza desde casa. Podemos agregar algo a todo esto de los utensilios, lo que hablamos de la licuadora, el microondas, claro que sí, y ese lavaplatos que es tan importante también. Sigamos en ese orden. El lavaplatos, y no solamente el lavaplatos, la parte posterior del lavaplatos. Nadie limpia eso, muy poquitas personas. Y ahí se alberga también mucha suciedad y también las plagas se pueden almacenar ahí. Entonces la parte de abajo del mesón del lavaplatos también se limpia. ¿Y también, como el desagüe o qué? Sí, pues toda esa parte de abajo que a veces uno se le olvida, claro. ¿Cierto? Son cosas que uno no tiene en cuenta porque nunca lo ha hecho. Porque de pronto lo que usted dice, como que hacemos la limpieza a lo que más tenemos a la vista. Eso, entonces esas cosas son importantes. Un utensilio muy importante que se nos olvidó mencionar el programa anterior son los teteros. Los teteros. Para las mamás que tienen los niños, están utilizando los teteritos en este momento, me parece importante que le hagamos una aclaración a eso. Y Sonia, además porque desde que los compramos, la gente cree que porque es nuevo no hay que lavarlo. Porque es un lavarlo. utensilio nuevo que no es necesario lavarlo. Resulta que esas cosas antes de llegar a nosotros han pasado, pues, y más ahorita que tenemos el auge de que llegan las cosas chinas. Claro, y vienen en unos contenedores, imaginen todos esos contenedores, toda la contaminación. Y después llegan a una bodega y después los transportan en un carro con quién sabe cuántas cosas más, y aquí en el almacén ha pasado por muchas manos, entonces es importante que esas cosas nuevas, aparentemente nuevas, ¿cierto? Nuevo significa que no ha tenido uso, no que está limpio. Ajá, eso es importante aclarárselo a la gente. Para esas mamás que le van a empezar a utilizar ese tetero o que ya tienen los teteritos en la casa, ¿cuál es la higiene que se le debe hacer a ese tetero? Entonces, nuevamente, las formas más comunes de eliminar las bacterias es por calor, o por desinfección con cloro. A la gente a veces le da mucho susto utilizar el cloro y bueno, y con los niños está bien, entonces pueden simplemente todas las partes, ¿cierto? Destapar, el tetero entonces tiene el chupón,
tiene la parte donde va el chupón y tiene el tetero. Todas esas partecitas, separarlas, lavarlas primero bien y luego las ponen en agua caliente, pero el agua debe permanecer hirviendo. O sea, no es que el agua hirvió y la bajamos y echamos las cosas ahí, no. Se debe dejar en el fogón unos 5 minuticos. O sea, ahí no hay problema que se derrite el tetero. Eso generalmente las mamás me viene, cuentan esas cosas. Pero si les ocurrió eso fue porque se excedieron en el tiempo, le echaron muy poquita se encogió el teterito. Agua, sí, lo dejaron más de 10 minutos, con 5 minutos es suficiente, con 5 minutos que lo dejemos ahí en el fogón, no tiene que ser a fuego alto. Se acumula mucho, Sonia, en esta ranurita de acá donde va la rosquita, es donde más se acumula esos restos de leche. Exacto, entonces es importante, por eso les digo, separar todas las piezas y así ponerlas en agüita caliente, 5 minutos, con 5 minutos es suficiente, en el fogón, con suficiente agua obviamente, y no nos excedemos porque claro, va a pasar eso. Entonces, los bebecitos que por ejemplo presentan esos gases, esos dolores de estómago y muchas veces hasta diarrea, una de las causas puede ser el mal asociada así. Bueno. Así como muchas veces lo que decíamos, que se nos olvida separar la parte de la licuadora, a veces con el tetero nos pasa igual. O yo tengo un trauma, pues eso lo entendí obviamente ahora que soy grande. Que yo tenía, cuando era pequeñita, no sé si les tocó un pocillito que tenía como un pitillito al lado, una orejita. Pues claro, ese huequito, que era ese pitillito, eso no había cómo lavarlo. No eso era para meterlo y hacer era lleno de cuanta cosa. Todavía. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, yo tenía muchos problemas. Yo era una niña muy débil, el tema de... Entonces me mantenía que con daño de estómago, que con dolor de estómago, que con todo eso. Y entonces una vez yo lo llevé y el médico dijo, claro, mire, que es que por este huequito, ahí está la guapanela con leche, el chocolate, no sé qué. ¿De cuánto tiempo has acumulado ahí? Entonces son cosas que no le prestamos atención, que mire que son súper sencillas, súper básicas, y que ahí, cambiando esas poquitas cosas, vamos a tener también un cambio en la salud. Para eso afortunadamente ya venden unos cepillitos así súper delgaditos que uno puede usar para limpiar. Ahorita entonces más adelante enfocamos un poquito más sobre esos equipos de cocina, limpieza y mantenimiento. Vamos a hablar de los alimentos, Sonia. Entonces dice, ahora que ya tenemos claro lo importante que es mantener una cocina higiénica, hablemos de cómo manipulamos los alimentos en la casa. Muchas veces cometemos errores, como Sonia lo dijo ahorita al principio del programa, pero no es por desconocimiento, porque la abuela lo hacía así, porque mi mamá lo hacía así. Entonces vamos a hablar de qué prácticas comunes podrían estar poniendo en riesgo la salud de nuestras familias y qué debemos hacer para garantizar la manipulación que sea segura. Claro que sí, vea, un hábito muy común que tenemos en la casa, que uno lo hacía, que así se lo enseñó la mamá, es que el pollo. Sí. ¿Cómo descongela usted el pollo en su casa? Lo saco de la nevera, lo pongo a descongelar y en una copita con agua ahí, ¿cierto? Sí, y mi mamá dice que es rápido con agua caliente, gravísimo. Ya me dijo detrás de cámaras. Entonces, esa es una práctica que todos hemos cometido, porque es algo que ya normalizamos, que así se hacía. Pero resulta que lo estamos haciendo de forma incorrecta. ¿Por qué? Cuando yo tengo una cosa que está congelada, significa que las bacterias están ahí dormiditas. Cuando está haciendo mucho frío, uno tiene frío, no tiene casi actividad, pero cuando sale a temperatura ambiente, esas bacterias salieron a recreo. Claro, la felicidad. Entonces empezaron a reproducirse de forma acelerada, haciendo que cuando yo me consuma ese alimento, me pueda enfermar. ¿Cuál sería la forma correcta? Que sé pues que a veces es difícil. Lo ideal sería, yo ya sé que para mañana voy a hacer un sudado de pollo. O desde por la mañana yo ya sé que hoy el almuerzo es un sudado de pollo. Entonces paso ese pollo del congelador, que es la parte más fría de la nevera, a refrigeración, que es la parte menos fría de la nevera. Si queremos que sea un poquito más rápido, lo puedo echar en agua, pero dentro de la nevera, con el fin de que no se pierda la cadena de frío, que se siga descongelando, pero no haya esa proliferación acelerada de microorganismos.
como a veces uno está cogido de la tarde. Sí, ¿cierto? a la carrera siempre. Se le olvidó y uno no había pensado qué hacer y lo más fácil es ir a la tienda y comprar un paquete de muslos, bueno, lo que sea. Entonces, se puede así congelado cocinar. Correcto, o sea que es mejor eso que ponernos a descongelarlo con un tiempo de anterioridad. A temperatura ambiente, Ujú. ¿cierto? Si nos programamos y sabemos desde el día anterior o con varias horas de anticipación, lo pasamos de la nevera, del congelador a refrigeración. Y si no, lo podemos hacer así. Si tenemos microondas, también se puede hacer en el microondas, pues como descongelarlo de una manera rápida y ahí sí cocinarlo. Bueno, y hablemos entonces, Sonia, de esa parte tan importante. Yo sé que las amas de casa hoy no se les va a olvidar. Vamos a hablar de cuando usted dice de no pasar entonces a la mesa donde cocinamos la comida congelada, ¿cierto? Pero aquí también hablan de las personas cuando estamos enfermas. Bueno, yo estoy un poquito disfónica, o tengo gripa, o tengo un problema, pero hay otras enfermedades que tenemos las amas de casa. ¿Cómo lidiar con eso cuando no, ahí no tenemos quien nos releve? O sea, si estamos en un restaurante y estamos un poquito con gripa, con malestar, pues de pronto pueden hacer ese cambio de esa persona, no va a ir ese día a trabajar, pero las amas de casa no ocurre, esto es del día a día. ¿Cómo hacemos para que nosotros como mamás, como amas de casa, no contagiemos a las personas que queremos cuando estamos cocinando y que probamos además los alimentos, ¿cierto? Bueno, siquiera me acordó lo de probar. Sí. Antes de que se me olvide esa parte de probar, una recomendación. Siempre que vamos a probar, simplemente hagámoslo con una cuchara limpia. Pero es que a veces revolvemos, probamos, le falta un poquito de sal, le echaron la sal y con esa misma cuchara, ¿cierto? Entonces, simplemente cada vez que hagamos eso, con una cuchara que esté limpia. Listo. Lo que usted dice es importante, pues difícilmente uno le va a decir al esposo, yo hoy estoy muy enferma, tengo mucha gripe. Cocine usted. O por muchas condiciones, o porque no le gusta, o porque no sabe, o porque tiene que trabajar, claro. O los hijos, pues por muchas condiciones, la persona que cocina a veces está enferma, a veces está indispuesta. Importante, pues si es posible el tapabocas sería muy bueno, si es un tema de gripas o de afectaciones pues respiratorias. El tapabocas, pero el tapabocas bien puesto, ¿cierto? No aquí. Pero es que no sabemos ponernos el tapabocas, Sonia, ahí también nos podría explicar un poquito, porque solamente lo ponemos en la boca y en la nariz no. O tenemos el tapabocas y cuando vamos a hablar no lo bajamos. No hacemos nada. Entonces, evitar siempre en todo caso toser sobre lo que se está preparando o sobre lo que se está sirviendo, porque aunque uno no lo vea, pero o a veces sí se siente, salen partículas de saliva, claro, que son las que tienen el virus o las bacterias que pueden contagiar contagiar el virus que tenemos o la enfermedad. Si es un tema gástrico, gastrointestinal, pues entonces el tema del lavado de manos, pues y siempre, ¿cierto? El tema del lavado de manos es lo primero, es la regla de oro, siempre. Antes y durante, ¿cierto? Y también importante, pues si yo estoy muy agripada o tengo como ese malestar tan fuerte, voy a separar mi plato, voy a separar mi vaso, voy a separar mi cuchara y los voy a usar durante ese periodo que estoy enferma, los voy a estar desinfectando y ese plato, así lo haya lavado, no le voy a servir a nadie más de la familia, lo voy a separar y lo voy a estar desinfectando. ¿Cómo? Con agua y cloro o con agua y vinagre, que ahorita vamos a hablar. Que solo la utilicemos nosotros. Que solo lo utilicemos. Pero es que la gente a veces no hace eso, Sonia. En mi familia, por ejemplo, se molestaban. O sea, parte de mi familia decía, es que yo tengo gripa, yo voy a poner el platico aparte. Y entonces dice, y al primero que le dio, ¿quién se la pegó? ¿Cómo debe ser dicho ahí de las amas de casa? Lo que pasa, eso es cierto. O sea, uno en la calle adquiere todo eso, es verdad. Pero no es lo mismo si yo tengo en mi casa un adulto mayor que tiene las defensas más bajitas. Correcto. O si yo tengo un bebé, ¿cierto? Entonces, es la protección de eso. No todos tenemos estómago de gamín, como dicen por ahí. Cada uno tiene sus condiciones y es por la salud de esas personas que tienen unas defensas no tan fuertes como las podemos tener nosotros. Bueno, igual es crear el hábito, obviamente. La gente a veces dice, ay, tanta bobada para morirse. Sí, pero no es lo mismo morirse de 90 años, de una vida saludable, a uno morirse
en un hospital lleno de dolores, ¿cierto? Claro, total. Entonces, bueno, miren, amas de casa, ya las cositas que vamos aprendiendo hoy. Entonces, sabemos que no tenemos quien nos releve en la casa cuando estemos enfermitos o enfermita, entonces vamos a tomar precaución. Si nos podemos poner ese tapabocas mientras cocinamos y podemos utilizar unos utensilios diferentes, vamos a hacer eso. Vamos a desinfectar, como Sonia nos dijo, todos los utensilios de cocina. Especialmente vamos a estar pendientes de esa esponjita con la que lavamos los platos y todo el aseo de la cocina. Tratemos de no utilizar los trapitos viejos que dejamos para hacer el aseo en la cocina, sino que compremos esas toallitas de microfibra. Pilas con el aseo de la licuadora, de la nevera, en ese resortico, que vamos a estar más juiciosos ya que aprendimos a saber cómo hacerlo. Importantísimo el resumencito que llevamos hasta el momento, cómo descongelar los alimentos. No sacarlos de la nevera, sino pasarlos del congelador al refrigerador y después proceder a cocinarlos. Haciendo ya ese breve pues como resumen de lo que llevamos, Sonia, hasta ahora, vamos a hablar de los utensilios y equipos de cocina, la limpieza y el mantenimiento. Muchas veces no reparamos el estado de los utensilios. Por acá trajimos un ejemplo de una tablita picadora y un cuchillo para que usted nos explique. Tenemos las ollas rayadas, cuchillos oxidados, tablas de picar con grietas. ¿Qué riesgo implica eso? Las esponjas con mal olor. ¿Qué tipo de cuidado deberíamos tener con estos elementos y con qué frecuencia debemos limpiarlos, reemplazarlos para evitar que se conviertan en un riesgo para nuestra salud? Y por acá lo tenemos entonces para que usted nos explique. Bueno, entonces trajimos estos dos utensilios el día de hoy que todos tenemos en la casa, sí, ¿cierto? Son unas herramientas fundamentales. Con el cuchillo yo les quería también mostrar especialmente este cuchillo que está compuesto de un mango y la parte que corta. En este empate también se nos acumula mucho mugre. Y uno no se fija en eso porque uno generalmente lava esta parte, ¿cierto? Con la esponjita y ya. Pero acá también se acumula mucha suciedad. También es importante que una vez a la semana, con un cepillito de cocina, que no debe ser el cepillo de dientes que nosotros descartamos. Le están dando otro segundo uso y ahí sí gravísimo. Ese para los zapatos, para otras cosas pues en el baño, pero para la cocina no, debe ser un cepillito exclusivamente para eso, pues lo vamos a limpiar. Dentro de lo posible, ojalá fuera este tipo de cuchillos que el mango es metálico, plástico, o también que no sea de madera. Que no sea de madera. La madera en la cocina, pues no deberíamos tenerla porque tiene unas condiciones que absorbe la humedad. Sí, entonces en esa humedad que se absorbe, las bacterias se proliferan. Entonces, preferiblemente, por eso la tabla tampoco debería ser de madera. Preferiblemente de este material o de vidrio templado. Pero resulta que es que hay que tener cuidado porque con cada corte que yo hago se hace una rayita, ¿cierto? Entonces a veces las tablas, esta verde ya es blanca, de todas las rayas de todas las veces que he cortado, entonces no podemos abusar. La idea es que que estemos cambiando esos utensilios porque aunque son duraderos, no son para toda la vida. Y que las desinfectemos, esas tablas, y que ojalá tengamos 2 tablitas, porque en esas ranuritas es muy difícil sacar las bacterias también que se acumulan. Entonces, si yo en esta tabla acabé de picar pollo o la carne, ¿cierto? Y después voy a hacer una ensalada, probablemente la contaminé. Entonces, se llama contaminación cruzada, esas bacterias se van a pasar. Las bacterias que tenían la carne se van a pasar a las cosas de la ensalada y las contaminé. Entonces, si podemos, tengamos 2 tablas, una para verduras y otra para carnes. Y si no podemos, siempre recordemos lavarla muy bien, primero con jabón y luego con límpido o con el cloro de su preferencia. Muy importante, no mezclemos el cloro con ninguna otra sustancia diferente a agua. Eso también fue una cosa que uno le enseñaron en la casa, que uno cogía el balde, echaba el detergente en polvo y echaba el límpido. Estamos haciendo una bomba atómica. Estamos haciendo que nos puede llevar al hospital porque nos puede afectar la vía respiratoria, nos podemos intoxicar. Entonces siempre, primero eliminamos el mugre que vemos y luego eliminamos el mugre que no vemos desinfectando. A veces nos da mucho susto el tema del cloro porque nos podemos pasar, nos podemos exceder. Para el caso, por ejemplo, de las frutas, podemos utilizar vinagre. El vinagre que compramos en la tienda. Ese lo podemos vinagre blanco.
para desinfectar las frutas. Eso le iba a frutas. decir, Sonia. Este tema ha sido súper interesante en el día de hoy. Yo sé que muchas amas de casa van a quedar con muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, como ya tenemos tan poquito tiempo para ir haciendo el cierre del programa, si cerremos, ya hablamos un poquito de los utensilios. Vamos a hablar un poquito, así como rapidito, de cómo podemos hacerle aseo a esas frutas o esas verduras que vamos a consumir así sin cocinar. Y a los utensilios. Entonces, los principios de limpieza y desinfección son los mismos para todo. Sí. Entonces, para las frutas, pues si es una lechuga, vamos a quitarle las hojitas que están marchitas, que están pues feitas. Esas se enjuagan directamente en la llave y después se echan en agua. Pueden utilizar un chorrito de vinagre, como les digo. A la gente le da mucho susto utilizar el cloro o tienen la creencia de que va a quedar con algún sabor o con un olor. Entonces, mejor vinagre blanco. Pueden utilizar vinagre blanco, sean generosos. Sí. Cuando utilizamos cloro hay unas medidas, que se utilizan 1 litro de agua, 1 centímetro de cloro, pero pueden utilizar vinagre blanco, que eso les ayuda. Hay cosas que uno cree que no necesita desinfectar, pero sí hay que desinfectar, por ejemplo, los atunes. Sí. No, a mí eso sí no me pasa. Todo lo que sea enlatado, lavarlo bien, inclusive con la misma esponjita y el detergente, lavar bien esa latica, bien echarle bastante agua antes de destaparla. Pero no solo bastante agua, sino lavarlo, o sea, con jabón, que le echemos agüita y jabón y lo lavemos. Porque, por lo mismo, ese atún es importado, pasó por barcos, pasó por una cantidad de cosas. En la bodega, quién sabe si esa bodega tenía ratones. Yo digo la orina de la rata, que si orina una rata ahí, nosotros vamos a ir a consumir eso, es un riesgo gravísimo. Exacto, entonces esas cosas enlatadas siempre hay que lavarlas y asegurarnos de que no tengan hendiduras. Porque resulta que los enlatados específicamente para que duren tanto, que eso puede durar 1 año, puede durar más años, esa lata tiene un recubrimiento de una sustancia que ayuda a conservar el alimento. Cuando está golpeada, esa sustancia puede caer al alimento y lo contamina. Entonces, o sea que desde que la compramos podemos mirar la lata, si está golpeada no nos la llevamos a la casa. Que no nos la llevemos. ¿Qué se debe desinfectar en la casa? Las cosas que nos comemos crudas. Porque coloquialmente los abuelos decían, es que la candela mata todo. Pues no mata todo, pero sí ayuda pues a que se eliminen mucho. Entonces lo que se cocina, ya de por sí el fuego nos está ayudando a desinfectarlo. Pero nosotros difícilmente lavamos bien una manzana o lavamos bien una piña. ¿Cómo debemos lavar bien esa manzana? A mí me encanta la manzana verde y le recomiendo a la gente que la consuma mucho. ¿Cómo la debo lavar? Con el agua y el jabón que tenemos en la casa, se lava y después la podemos echar un ratico en agua con vinagre. 5 minuticos. Eso es la compra de una vez de la revueltería de la legumbrería, le echa agüita y se la come. Entonces, hay frutas que son un poquito más seguras, que tienen piel, como el banano, por ejemplo, pues que no requiere como esas cosas. Pero las que nos llevamos directamente, todo lo que preparamos las ensaladas, requiere que lo lavemos y lo desinfectemos por las mismas condiciones, porque es que eso no sabemos desde que de la finca se lo llevaron a la galería o donde lo vendieron, lo trajeron a la legumbrería, ha pasado muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, entonces por eso lo debemos lavar y desinfectar. Bueno, Sonia, este tema ha sido bastante interesante. Yo sé que se nos van a quedar muchas cosas por tratar, pero de ahí volvemos y le hacemos la invitación a las amas de casa que nos están viendo hoy. Esas preguntas que tengan, esas dudas, todo lo que ustedes quieran preguntar, vamos a tener a Sonia en un próximo programa, donde vamos a estar hablando de esa higiene que deben tener los restaurantes. Hoy hablamos de la higiene en el hogar. Entonces vamos a sacar un espaciecito de ese programa para las dudas que tengan las amas de casa, nos la pueden hacer llegar a la droguería con ustedes, inclusive con los muchachos del canal, o escribir también al celular del canal. Lo vamos a poner de pronto en la parte de abajo del programa para que ustedes puedan escribir todas esas dudas, esas inquietudes. No sin antes darle las gracias, Sonia, por acompañarnos, por compartir esa información tan valiosa que sabemos que van a evitar cantidad de enfermedades. Sí, vamos a continuar con estos consejos que usted nos ha dado. Zeneli, no, gracias a usted por este espacio tan importante que nos permite llegar a los hogares de la comunidad granadina. Esperamos que estas pequeñas recomendaciones pues no las tomen ni como cantaleta, son cosas que son muy fáciles de implementar en la casa y con lo que buscan es proteger la salud de los niños.
Bueno, entonces muchísimas gracias al canal por permitirnos llevar esta información tan valiosa y Sonia, nos vamos a encontrar en un próximo programa. Muchas que estén gracias. muy bien, hasta luego. Hasta luego.